Sí. Bueno, en la ocasión anterior, bueno, si quieren, aquí hay unas sillas, mis queridos hermanos que están allí en la parte de atrás, aquí hay unas sillas, no queremos que se distraigan fácilmente, a veces cuando estamos más cerca ya del ruido, de tantas cosas, podemos distraernos. Bueno, les decía que en la ocasión anterior decíamos que el Evangelio no es una religión, que el Evangelio señala cómo llegar a tener una relación con Dios. Esto es importante que todos lo sepamos transmitir. Usted puede decir, eso ya lo sé. La pregunta es, si le preguntan a usted acerca del Evangelio, si le sabe decir qué es el Evangelio, que es un tema importantísimo en la Escritura. Alguien que cree, aún de los que hemos llegado a la fe, que cualquier iglesia está bien, que la persona esté siempre que sea comprometida en tal denominación o iglesia, no entiende lo que es el Evangelio. El Evangelio es una de las cosas más dañadas, pisoteadas, mutiladas, por decirlo así, por los que dicen ser parte del cristianismo. O sea, los supuestos cristianos, el medio social, el ambiente cristiano, destruye el punto central del cristianismo. El Evangelio es la solución de Dios, no es una alternativa de vida donde podemos escoger una cosa y otra. No es un camino. El Evangelio señala quién es el camino. Lo dijimos la vez anterior, ¿sí? Haciendo un pequeño repaso. El Evangelio no es una invención humana. No se le ocurrió al apóstol Pablo, no se le ocurrió al apóstol Pedro. El Evangelio fue entregado por el autor del Evangelio, el centro del Evangelio, la esencia del Evangelio, que es el Señor Jesucristo. El Evangelio no es adquirir nuevos dichos. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga, hermano. Ah, ya soy cristiano o evangelio. No, eso no es el Evangelio. No es adquirir dichos evangélicos. No es aprender a decir, alabado sea Dios, gloria a Dios. No, el Evangelio es recibir una nueva vida que viene a través del Señor Jesucristo. Y entonces estábamos en primera carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Por ahora dejemos ahí. Ahí está diciendo cuál es el Evangelio, el centro del Evangelio, la esencia del Evangelio. Y en primer lugar dice, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero dice algo más, conforme a las Escrituras. Vamos a tratar de ver estas partes. Cristo murió por nuestros pecados como primera parte. Luego, la segunda parte, que fue sepultado. Tercera parte, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y la última parte, que apareció y hay testimonio de su resurrección. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y Cristo apareció, y hay pruebas testimoniales de su resurrección.
Listo, entonces en primer lugar es Cristo murió por nuestros pecados y dice conforme a las Escrituras. Ese murió por habla de sustitución, de muerte en lugar de. En Isaías 53 dice versículo 3, Isaías Isaías 53, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, estamos hablando de uno de los más espectaculares textos de la palabra de Dios, que es en Isaías capítulo 53, escrito unos 700 años antes de que el Mesías viniera, de que el Señor Jesucristo viniera. Hay algo interesante ahí. Si usted se pone a mirar, habla de versículo 3, por ejemplo, como que escondimos de él el rostro. El versículo 4, ciertamente llevó, sufrió, el herido fue. ¿Qué es eso? Eso es pasado, presente y futuro. Es el herido, fue por nuestras rebeliones, él llevó, el, cada cual se apartó, mas Jehová cargó en él, no abrió su boca. ¿Eso es qué? Pasado, pero había pasado, había sucedido, no, iba hacia el futuro. Sin embargo, los verbos utilizados aquí están en pasado. Es interesante cómo la profecía bíblica muestra un pasado como un sucedido, como alguien que está contando algo, relatando algo que él presenció, pero que realmente estaba hacia adelante, hacia algo que sucedería después, 700 años después sucedió lo que relató el profeta Isaías en este pasaje. Hay una palabra que de pronto no sé si la hemos mirado en algún momento, de pronto David, que es tan estudioso, sí. El versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Esa palabra, expiación por el pecado. Entonces, la expiación habla de que Dios está airado contra el pecado. Dios está airado contra el pecador por causa de su pecado. Y el Antiguo Testamento nos habla de alguien que cargaría en su cuerpo la condenación de Dios contra el pecado. Un sustituto, alguien que muriera en lugar de, para que la ira que merecía este fuera descargada sobre aquel. ¿Y quién es aquel? Un inocente. Entonces es como apaciguar la ira de Dios
una ira debido a que Dios es santo y está en contra del pecado. Si sabía, querido amigo que nos acompaña hoy, que los pecados que cometemos producen en Dios ira. ¿Alguien había pensado eso? Dios está airado contra el pecado. En Levítico 4, allí, uno de los primeros libros de la Biblia, habla de precisamente de la expiación. Recordemos por qué estamos viendo esto. Estamos viendo esto porque la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está diciendo que antes de que Cristo viniera, en los escritos del Antiguo Testamento, en la profecía, en Isaías, Jeremías, en el Pentateuco, en Génesis o en los escritos de Moisés, estaba predicho que Cristo moriría por nuestros pecados. O sea, en otras palabras, la muerte de Cristo no es para nada un accidente histórico. La muerte de Cristo es profecía cumplida, es planeación de Dios. Eso significa que muestra el interés, el amor y la gracia de Dios desde antes de que Cristo viniera, extendida hacia el futuro, hacia los tiempos futuros, cuando Él moriría en la cruz del Calvario. Levítico 4 dice, habló, versículo 1, todos están bien, tienen su Biblia, ¿sí? ¿Alguien se está durmiendo ya? ¿Todavía no? ¿No? Bueno. Levítico 4, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. El animal tenía que ser sin defecto el que iba a ser sacrificado en la expiación, que era donde se derramaba la ira de Dios, el juicio de Dios por el pecado, el justo por el injusto. El versículo 4 dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y escuchen lo que hacían. Pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. O sea que el animal era colocado allí y se colocaba la mano sobre la cabeza del animal. Eso tendría que tener algún sentido, ¿cierto? Alguna razón de ser. ¿Qué puede ser? Y luego era degollado. Era como si de alguna manera los pecados míos, la culpa y la condenación de mi pecado, de alguna manera, por decirlo así, fueran transferidos al animal, que era sin pecado, obviamente, un animal sin defecto, inocente, y enseguida, ¿qué pasaba con ese animal? Era, era degollado, moría, era degollado. Entonces, esa es la expiación. Isaías 53 dice, habiendo efectuado expiación por el pecado, hablando del Mesías. Y Génesis 22, cuando, aunque es diferente, sí, claro que sí. Cuando un padre espera su bebé, cuando la mujer está en embarazo, cómo con amor prepara el cuarto, lo pinta. Los padres siempre tenemos mejor gusto que las mamás, entonces, ¿no? Ay, no sé por qué me contradicen. Bueno, entonces pintan el cuarto, colocan las cosas, porque están pensando en alguien que va a venir, ¿cierto? Ustedes se imaginan a Dios, el Padre y el Hijo diciendo, tú vas a ir.
y tú vas a morir en la cruz por ellos. Y el hijo diciendo, sí, lo haré, porque los amo. Allá en la eternidad, cuando tú y yo no estábamos, cuando no aparecíamos, cuando no habíamos cometido un solo pecado, y él sabiendo que íbamos a aparecer y íbamos a cometer los pecados que en verdad cometimos, aún así, él no desistió en el propósito de salvación. Cuando la Biblia dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, entendemos la profundidad del mensaje. Dios quiere tocar nuestra alma, que nuestro corazón esté rendido delante de Él. Debería así estarlo, ya que Él lo planeó desde antes de que nosotros estuviéramos. Su amor, dice en Génesis 22, dice, hablando, 22 que nos habla, habla de que Dios le dice a Abraham, Abraham, y él dice, de aquí necesito un favor. ¿Qué favor, Señor? Usted tiene un hijo, el hijo de la promesa. Entonces, hazme un favor, ve y sacrifícalo en tal monte, en el monte que te mostraré. Abraham no dijo nada, al otro día se levantó con el muchacho, tenía no sé si 12, 13 años, no estoy seguro, y se fue con el muchacho y el muchacho le dijo, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí, pero falta un pequeño detalle. ¿Qué pequeño detalle será? Pues, ¿y el sacrificio? ¿A quién vamos a matar? Dios va a proveer, le dijo papá Abraham al hijo Isaac. Y fueron. Abraham amarró sobre el altar edificado a su hijo, levantó el cuchillo, porque Dios le había dicho, sacrifícalo. Y hubo un ángel que dijo, detente, porque ya sé que temes a Dios. No me rehusaste tu hijo, tu único. Y entonces pasa esto a continuación en Génesis 22, bueno, desde el 12 entonces, donde quedamos, y dijo, no extiendas, el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Su hijo estaba allí, él levantando la mano, y escuchó una voz que yo creo que esa voz no se le olvidó jamás. Cuando su corazón palpitaba a mil, escuchó la voz que decía, detente, no extiendas tu mano. Dios lo detuvo de sacrificar a su hijo. Pero algo sucedió cuando levantó la mirada, encontró un ¿qué? ¿Qué animal fue? Un carnero, ¿cierto? ¿Y cómo estaba enredado el carnero? O sea que no tenía la pielcita, el cuerito no lo tenía cortado, rayado. O sea que era un lugar, un sacrificio apropiado para ofrecer, porque tenía que ser perfecto. Y entonces dice el versículo 13 al final, lo ofreció en holocausto en lugar de. Eso hubo expiación en lugar de. Hubo sustituto. ¿Qué hizo Cristo por ti y qué hizo Cristo por mí? Cristo murió en mi lugar. Yo merecía estar allí. El juicio de Dios debería derramarse sobre mí y muerte eterna. Y el Hijo apareció para sustituirme a mí, el Cordero perfecto, el animal perfecto muriendo. Y sobre él, sobre Cristo, se derrama, se descarga la ira de Dios por el pecado. Y por eso yo hoy puedo tener perdón. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bueno, sigamos a la segunda parte que dice que fue sepultado. Y vamos a Jonás,
Jonás, ¿dónde queda Jonás? Si usted tiene problemas en encontrar a Jonás, tal vez es porque nunca ha leído Jonás. Tal vez, puede ser. Pero por ahí adelante, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Por ahí los profetas menores. Jonás, capítulo 1. Jonás era un profeta y Dios le había dicho a este profeta algo. Quiero que vaya a Nínive y predique que yo voy a enviar el juicio contra el pecado. Jonás dijo, no voy a ir, porque esos ninivitas eran muy malos, perversos, y seguramente Jonás quería que se descargara el juicio de Dios sobre ellos. Sabía que si iba y les decía que Dios iba a enviar el juicio, ellos se arrepentirían y Dios ya no enviaría el juicio. Y Jonás no quería eso, quería que el juicio fuera sobre Nínive. Entonces Dios le dijo, vaya y predique, y dijo Jonás, si es para allá, yo me voy para allá, yo no voy a hacer caso. Dios está con Jonás, sabe qué está pasando, va en una embarcación, envía una tormenta, luego los marineros lo echan al mar, un gran pez lo traga y está allí como, por decirlo así, sepultado Jonás en, en el vientre de ese pez. Dice, todo esto sucedió, no estamos hablando de cosas ficticias, esto es algo histórico. Dice, versículo 15, Jonás 1:15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuánto tiempo? Mire lo interesante. ¿Usted se acuerda algo que diga de algo que pasó, que sucedió en 3 días? El Señor Jesús estuvo muerto 3 días. La muerte de Cristo no es accidental. La historia anterior a la venida de Cristo, todo apunta hacia allá. Cada sacrificio apuntaba hacia Cristo. El tabernáculo y las cosas que pertenecían al tabernáculo apuntaban hacia el Mesías. El hecho del arca de Noé apuntaba hacia el Mesías. Los sacrificios de Abraham apuntaban hacia el Mesías. El rey David, muchos de sus escritos apuntan también hacia el mismo Mesías. Por eso es conforme a las escrituras. Entonces está allí en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Mira el capítulo 2, él está en el vientre, allí está meditando, pensando, tal vez, no sé, tal vez dijo él, hasta aquí llegué, aquí me morí, Dios ya me quitó la vida, tal vez pensó, pero voy a pedirle si él quiere, me quiere sacar de acá. Dice versículo 6, una reflexión de Jonás, descendía a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida. Escucha esta frase y si le hace pensar en alguien. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Le hace pensar esa frase en alguien? ¿En quién? En el Señor Jesús. Juan, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y nosotros podemos decir hoy, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y luego usted se va, porque esto no es casual, esto no es coincidencia. Usted se va a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, 12, 12, estamos por el 12, el 38. Entonces, dice Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, recuerden,
Estamos en el tiempo del Señor Jesucristo, están los fariseos, los escribas, Él está ahí presente, aún no muerto por nosotros. Entonces vuelve atrás el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Y 3 noches. Ahora, 3 días son 72 horas, o estoy mal. Pero Cristo murió un viernes en la tarde y resucitó un domingo en la madrugada. ¿Si es así o no? Pensamos que es así, ¿cierto? Creemos que es así. Entre el viernes de la tarde y el domingo de la madrugada hay 72 horas. Los judíos contaban partes del día como un día. Entonces él murió el viernes en la tarde, primer día, sábado, día completo, y domingo en la madrugada, 3 días. Al tercer día, él volvió a la vida, pero él realmente murió. Hay doctrinas perversas donde dicen que no, que fue que él estaba en la cruz y entonces él estaba muy mal y lo bajaron y entonces como él estaba desmayado, entonces después se levantó y salió caminando. O sea, cosas tan llenas de ignorancia y de perversidad como esas donde se quiere negar la muerte real de nuestro Señor Jesucristo históricamente. Y muchos hombres, incluso hombres muy estudiados, han querido derribar la doctrina de la muerte de Cristo o de la resurrección y han terminado creyendo frente a las evidencias de que realmente sucedió. Entonces Cristo murió, verdaderamente Él murió por nuestros pecados. Pero dice que murió, que fue sepultado, y la tercera frase es que resucitó conforme a las escrituras. Y vamos a Isaías 53 nuevamente. Isaías 53. Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos? ¿Vamos muy rápido? ¿Bien? Mire usted al lado, a ver si alguien se está durmiendo. No. Bueno, porque ya vamos pasando ya hacia el final. Y dice, Isaías 53, dice, versículo 10, ya habíamos leído ya el contexto, hablando del Mesías. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Te pregunto, este versículo 10 habla de la resurrección de Cristo. Míralo bien. Versículo 10 habla de la resurrección de Cristo. Dice, cuando haya puesto su vida, ¿qué es poner la vida? O sea, entregar, morir. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, después dice, posterior a eso dice, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que primero dio la vida y después dice, vivirá por largos días. ¿De qué me habla eso? De que Él volvió a la vida, de que Él resucitó, de que los sepulcros de Buda, de Mahoma, de no sé qué están allá, pero el sepulcro del Señor Jesucristo está vacío, no hay nada, no hay huesos,
No hay nada, polvo o algo por el estilo, porque Él volvió a la vida. Él vive y pronto vendrá. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, 22. El tema del capítulo 15 de Proverbios, perdón, de Corintios, está hablando del Evangelio iniciando para luego centrarse en la resurrección. 1 Corintios 15, 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Pero espérenme un momentico, yo miro acá algo. No, 1 Corintios 15, 12. Miramos el 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, no sirve de nada, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si es así, que Cristo no resucitó, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Atención, estaba siendo atacado la resurrección. Habían personas que decían que la resurrección no existía. Y la resurrección de Cristo es el acto por el cual Dios certifica que la obra de Cristo es suficiente, fue recibida a satisfacción. No hay nada más que hacer. Dios quedó complacido perfectamente por la obra del Señor Jesucristo. Y se demuestra evidentemente a través de la resurrección. El evangelio sin resurrección no es evangelio. Es evangelio porque preciso está la resurrección como constancia de que la obra de Cristo fue recibida a satisfacción por el Señor Dios. Entonces, versículo 20, más ahora, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él realmente murió. Él realmente resucitó. Él vive hoy. La certificación de la obra completa es recibida por el Padre, es pedida por el Padre a través de la resurrección. Hermanos, ¿cómo debería esto afectar nuestra vida hoy? Alguien puede decir, bueno, sí, Cristo murió, sí que él resucitó, ¿y qué? Hermanos, esto debería tomar nuestra vida, debería tener que ver con nuestras prioridades, tener que ver con nuestras decisiones, con nuestro estilo de vida, con que no estemos coqueteando con el pecado, con que no estemos jugando con la pornografía, con que no estemos siendo señoreados por la lujuria, por cuantas cosas más, porque Cristo murió por mí y yo quiero vivir para Él. Entonces, no es solamente algo que pasó, algo de doctrina que queremos aprender. Esto debería tocar nuestro corazón, debería movernos. En el tiempo de la cena, este tema debería ser hervir nuestro corazón de adoración hacia Él.
Y Cristo murió conforme a las Escrituras, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y Cristo apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos ya duermen, según allí Corintios 15. Y pensamos que apareció aquí, terminando Mateo 28. Pensamos que ahí fue donde señala a Corintios que apareció a más de 500 hermanos. Fue en este suceso que relata Mateo 28, capítulo 16. Listo, dice así, pero a los 11 discípulos, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad, todo derecho, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Qué promesa preciosa para usted y para mí. El resucitado dijo que estaría con nosotros todos los días. Y allí en Hechos capítulo 1, dice versículo, mm, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, después de su resurrección, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Ahí está, apareciéndoseles allí lo que dice Corintios. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí sigue hablándoles, enseñándoles, y versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto es importante. No debe haber en el verdadero Hijo de Dios sombra de duda de esta verdad. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y hay pruebas indudables de su resurrección y Él pronto vendrá. Esta doctrina que estamos hablando, esta enseñanza debe permanecer en nuestro corazón inamovible. Pueden pasar terremotos, huracanes, ciclones, millón de personas decirme que no pasó y mi confianza no ceder un milímetro esta verdad. Ningún cristiano, pero debes comenzar por decir, Cristo murió por mis pecados. Cristo murió por mis pecados, como la Biblia enseña. En 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro 1, dice versículo 18, sabiendo, me gusta todas estas frases porque hablan de seguridades, no de pronto, quizás, puede ser, no, sabiendo. Versículo 18, 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, escuche, ya destinado desde antes de la fundación del mundo
pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Y coloque allí su nombre, por amor de Daniel, por amor de Rosenberg, de Sandra, por amor de Lorena, por amor de Araceli, por amor de cada uno, por amor de vosotros. Y mediante el cual, versículo 21, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos en ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El Evangelio fue previsto por Dios. Su provisión fue anunciada. Cristo, y escúchelo usted, Cristo no es un accidente histórico. Cristo es la solución de Dios. Dios proveyó anticipadamente la solución al pecado. Un evangelio conforme a las Escrituras es un evangelio conforme al corazón de Dios. Un evangelio conforme a las Escrituras es el evangelio planeado, diseñado por Dios. Un evangelio conforme a las Escrituras para nada es un evangelio inventado por el hombre. Se llame apóstol Pablo, Pedro, Juan, Ramón, el que sea. El evangelio conforme a las Escrituras para nada es un evangelio inventado por el hombre. Un evangelio conforme a las Escrituras es la solución perfecta y más que suficiente al problema del hombre. Y gracias a Dios por eso. La gloria al Señor por el evangelio conforme a las Escrituras. Y en este evangelio debemos perseverar en la publicación de este evangelio, en que este evangelio sea publicado en grupos pequeños, en discipulados, en grupos de mujeres, en grupos de niños y de jóvenes, en cualquier área y aspecto de ministerio. Este debe ser el evangelio promovido por cada uno de nosotros, el evangelio conforme a las Escrituras. Oramos. Señor, te alabamos, te damos gracias, porque no hablamos de un evangelio nacido en el corazón del apóstol Pablo, porque no hablamos de un evangelio nacido en el corazón del apóstol Pedro, o de Juan, o de Jacobo, o Tomás. Hablamos de un evangelio nacido en el corazón de Dios, en el creador de los cielos y de la tierra, en el que creó a Pablo, en el que creó a Juan, en el que creó a Tomás, en el creador de los cielos y de la tierra. Allí, en el gran e inmenso corazón del divino creador, nace la más potente, maravillosa y magnífica bendición que hombre alguno pueda hablar, y es a través del Evangelio de Dios. Y la más noble tarea de la iglesia de Dios es publicar, promocionar, dar, Señor, este Evangelio
al mundo que se pierde. Oramos, Señor, que nuestros hermanos, amigos, puedan llevar este evangelio a sus casas, puedan llevar este evangelio a sus familias y hogares. Un evangelio donde Cristo es suficiente, donde Cristo es central, donde Cristo y su obra es más que suficiente para el pecado del más horrible pecador y para el pecado más sucio y más perverso. La obra de Cristo es suficiente. Gracias por el evangelio conforme a las Escrituras. Un evangelio donde Dios me amó desde antes de la fundación del mundo, donde vio mi problema eterno que me separaría eternamente de Él y proveyó la solución perfecta para tal pecado y para tal problema. Un evangelio que se extiende a todas las razas y naciones, a todas las familias de la tierra, a todos los estratos sociales. Un evangelio que se enseña al más humilde hombre que no sabe leer, pero también al más letrado. Un evangelio que no tiene costo alguno, pero un evangelio para todo aquel que cree. Señor, gloria a tu nombre por este evangelio. Gracias, Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.